¿Qué pasa cuando la amante de un multimillonario, ebria de poder, confronta a la esposa en una gala de alta sociedad y dice, no pueden detenernos? Esperas lágrimas. Esperas una escena. Esperas que una esposa humillada huya de la fiesta. No esperas que la esposa sonría. Elle Vance no solo sonrió. Esperó, porque nosotros era su esposo, Haden, y su nueva empleada estrella, Kira. Y detenerlos era lo último que ella pretendía hacer. No solo planeaba detenerlos. Planeaba borrarlos. Esta es la historia de cómo una mujer le recordó a todo Nueva York quién realmente construyó el imperio. El penthouse en la Quinta Avenida no era un hogar. Era una declaración. Eran 3 pisos de mármol pulido, vidrio y aire, con vista a Central Park. Sus muros estaban adornados no con fotos familiares sino con una colección rotativa de obras maestras. Un Rothko aquí, un de Kooning allá. Este era el mundo que Alley Dance había curado, o al menos el mundo que se le atribuía haber curado. Para el público, Alley Dance era la esposa perfecta de un multimillonario. Era la sombra elegante y filantrópica del titán de la industria, Jaden Vance, el célebre director ejecutivo de Vance Capital Partners, VCP. Haden era el rostro, el carisma. Era el que aparecía en las portadas de Forbes y Fortune, el oráculo de Manhattan. Elle, con su gracia silenciosa y su preferencia por los archivos del freak sobre los flashes de una gala, era vista como su mayor activo social. Un accesorio hermoso, inteligente y completamente pasivo. Esta noche no era diferente. El beneficio anual Starlight para el hospital infantil, un evento que la propia Elle había organizado, estaba en pleno apogeo en la Biblioteca Pública de Nueva York. El salón era un mar de Armani a medida y tratos susurrados de 8 cifras. Haden reinaba junto al bar, una fuerza magnética. El mercado tiene miedo, bramaba, su voz rica y segura. Y cuando otros tienen miedo, nosotros somos codiciosos. Así de simple. Parada justo a su lado, bañándose en su gloria reflejada, estaba Kara Thorne. Kira era nueva, y era brillante, y era, para quien prestara atención, un tiburón vestido de Chanel. Haden la había descubierto en una firma competidora y, en un movimiento que sorprendió a la industria, la había contratado como directora de estrategia de VCP, un puesto creado solo para ella. Tenía 28 años, pómulos afilados como navajas y una ambición que vibraba de ella como calor. Ella los observaba desde el otro lado del salón, ajustando distraídamente el broche de su pulsera de diamantes. Vio cómo Kira miraba a Haden, no con admiración, sino con un brillo hambriento y posesivo. Y vio cómo Haden, un hombre que se alimentaba de adoración, la devoraba. «Es mucho», murmuró una voz a su lado. Ella se volteó. Era Arthur Coington, el único otro socio fundador de VCP. Arthur era dinero antiguo, sabiduría antigua, y la única persona viva que conocía la verdad. Era la conciencia silenciosa de la firma y el mentor de Elle. «Es ambiciosa, Arthur», dijo Elle, su voz un murmullo bajo. A Haden le gusta la ambición. La llama energía disruptiva. También llama a los derivados de alto riesgo, un poco de diversión, gruñó Arthur, tomando un sorbo de su whisky escocés. Este proyecto cerbero que ella está impulsando, no es solo disruptivo, Elle. Es imprudente. El apalancamiento es astronómico. Lo ha convencido de que es un conquistador. La mirada de Elle se afiló. Proyecto Cerbero, la adquisición propuesta de un conglomerado tecnológico europeo en decadencia. El proyecto favorito de Kira. Ella había leído el prospecto. Su evaluación era la misma que la de Arthur. Imprudente. Haden siempre ha tenido un punto ciego para la adulación, dijo ella. Esto no es un punto ciego, querida, dijo Arthur, sus ojos amables pero preocupados. Es un agujero negro. Ten cuidado con esta Kira. Ella no solo quiere un asiento en la mesa. Quiere toda la mesa y la silla en la que tú estás sentada. Ella le dio una pequeña sonrisa plácida. Gracias por la advertencia, Arthur. Me aseguraré de revisar mi silla. Se disculpó, deslizándose entre la multitud. Sonreía. Halagaba vestidos.
Agradecía a los donantes. Pero su mente ya estaba en movimiento. Esa noche, en el silencio estéril del penthouse, Haden entró tambaleándose, oliendo a champán y al perfume de Kira, fracas, una elección risiblemente poco sutil. Noche increíble, cariño, balbuceó, dejando caer su chaqueta de smoking sobre un sofá de $1.000 millones. Kira es un milagro. Está cerrando la prefinanciación para Cerbero. Vamos a hacer miles de millones. Eso es maravilloso, Haden, dijo ella, atándose el cinturón de seda de su bata. Estaba en su estudio, un cuarto al que él rara vez entraba. Estaba forrado de libros, no de arte. Le eché un vistazo al archivo de Cerbero. La razón deuda activo parece preocupante. La empresa objetivo tiene enormes pasivos de pensión no revelados. Haden agitó una mano desdeñosa. Detalles, ella, por favor. Eres la mejor curadora de arte de Nueva York, pero deja la ingeniería financiera para nosotros. Es, francamente, un poco atractivo cuando intentas jugar a los negocios. Lo dijo con una sonrisa condescendiente, como si le estuviera contando un secreto encantador. Durante 15 años, ella se había tragado esto. Durante 15 años había interpretado el papel de la esposa pasiva porque al principio lo había amado y a la mitad lo había construido a él. Carol Alley Dance no era una curadora de arte que jugaba a los negocios. Alley Dance era una analista cuantitativa con un doctorado en matemáticas aplicadas del MIT. Ella Vance era quien, 20 años atrás, había diseñado el algoritmo Orion, el software de trading propietario que había sido el verdadero cimiento del éxito de VCP. Haden había sido el carismático estudiante de negocios que ella conoció en la universidad. Él era el vendedor. Ella era la arquitecta. Ella había aceptado quedarse en el fondo. Odiaba los reflectores y él los ansiaba. Era una sociedad perfecta hasta que dejó de serlo. Tienes razón, cariño, dijo ella, su voz suave como seda. Deben ser los detalles. Me quedaré con las pinturas. Él sonrió radiante, la besó en la frente y se dirigió a la recámara. Esa es mi chica. En el momento en que escuchó la puerta cerrarse, ella se sentó en su escritorio. No abrió una laptop. Desbloqueó un cajón y sacó una simple terminal negra mate. Sin marca, sin logo. La encendió. La pantalla parpadeó a la vida con un simple indicador de comando de texto verde. Inició sesión. Su nombre de usuario no era Evance. Era Architect. Evadió los servidores principales de VCP, navegando por la infraestructura de backend que ella misma había construido. Tenía acceso fantasma a cada archivo, cada correo, cada pulsación de tecla dentro de la red de VCP. Haden, en su arrogancia, había olvidado quién tenía las llaves maestras. Comenzó con el proyecto Cerbero. Sacó los archivos reales, no el prospecto brillante que Kira le había mostrado a la Junta. Arthur tenía razón. No solo era imprudente. Era suicida. La empresa que estaban comprando era un castillo de naipes y VCP estaba a punto de garantizar su deuda. Los arruinaría. ¿Por qué? No tenía sentido. Kira era brillante. No cometería este error. Esto no era un error. Era un plan. Los dedos de ella volaron por el teclado. Sacó los reportes de gastos corporativos de Haden. Cena en Per Se, $2.000. Cócteles en Bemelmans, $800. Una suite de hotel en el Carlyle. Ella se quedó paralizada. Haden siempre se hospedaba en el Plaza. Odiaba el Carlyle. Cruzó la fecha con el calendario de Kira. Reunión de estrategia JV. Era un cliché clásico y patético. Pero no fue la aventura lo que heló la sangre de ella. No le importaba la infidelidad. Eso era una falla humana aburrida y predecible. Esto era algo más. Comenzó a investigar a Kero Thorne. Encontró las solicitudes de transferencia, los honorarios de consultoría, los grandes pagos únicos siendo transferidos a una LLC. Una LLC de la que ella nunca había oído hablar. Thorne Strategy and Acquisitions LLC, registrada en Delaware.
Ella sacó los documentos de constitución. El único firmante, Kero Thorne. Y la fuente de financiamiento, una serie de transferencias bancarias desde una empresa tenedora en las Islas Caimán. Una empresa tenedora que ella reconoció. Era una cuenta de estacionamiento para los bonos personales de Haden. No solo se acostaba con ella. Le estaba pagando millones. ¿Por qué? Ella siguió excavando. Y entonces lo encontró. El otro plan. El proyecto Cerbero no estaba diseñado para hacer ganar dinero a VSP. Estaba diseñado para fracasar. El plan era simple, brutal y devastador. Kira y Haden usarían el capital de VSP para comprar los activos tóxicos de Cerbero. La adquisición fracasaría catastróficamente en 6 meses, activando los convenios de deuda. VSP entraría en impago. Las acciones caerían a cero. La junta quedaría eliminada. Y entonces Kero Thorne, usando los millones que Haden le había canalizado y respaldada por un socio misterioso que ella aún no podía identificar, entraría. Usaría Thorne Strategy and Acquisitions para comprar todo el portafolio de VSP, incluido el algoritmo Orión, del Tribunal de Bancarrota por centavos de dólar. No era una adquisición. Era una toma de control hostil. Un asesinato corporativo. Y Haden estaba involucrado. Iba a quemar su propio imperio multimillonario hasta los cimientos solo para deshacerse de sus socios, deshacerse de su junta. Y ella se dio cuenta, deshacerse de ella. Ella se recostó, el brillo de la pantalla verde iluminando su rostro. No sintió pánico, ni lágrimas. La traición era tan absoluta, tan audaz, que trascendía la emoción. Era simplemente un problema que resolver. No solo estaban teniendo una aventura. Estaban tratando de robar el trabajo de su vida. Haden, el tonto carismático, pensaba que estaba construyendo una nueva vida con su brillante protegida. Kira, el tiburón ambicioso, pensaba que estaba engañando a todos. Ella Vance, la arquitecta, miró el plano de su traición y comenzó a dibujar uno nuevo. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de dualidad. De día, Ali Dance era la imagen de la domesticidad serena. Finalizó el orden de asientos para una cena con el embajador francés. Adquirió un raro manet para la nueva ala del Met. Se sentó con Haden en su terraza, escuchándolo hablar maravillas de la visión de Kira. Es simplemente intrépida, ella, decía, girando una copa de vino. Me recuerda a mí mismo en los viejos tiempos. Suena extraordinaria, cariño, respondía ella, sus ojos nunca apartándose de los de él. Debes estar tan orgulloso de haberla mentoreado. Lo estoy, decía el radiante, inflándose de un orgullo tanto patético como suicida. De noche, ella era un fantasma en la máquina. Su centro de comando, su estudio, se convirtió en una sala de guerra. Dormía 2 horas seguidas, subsistiendo a base de café negro y una furia fría y clarificadora. No solo estaba auditando. Estaba construyendo una fortaleza. Primero, contactó a Brenda Dedis. Brenda era conocida en Wall Street como el tiburón, una contadora forense tan implacable que podía encontrar un solo centavo fraudulento en el presupuesto del Vaticano. Brenda, soy Ale Dance, dijo por una línea segura a las 3 de la madrugada. Señora Vance, la voz de Brenda era grave. ¡Qué sorpresa! Pensé que solo manejabas el lado bonito del dinero. Necesito que investigues una LLC, Thorne Strategy and Acquisitions. Necesito saber quiénes son los otros socios de Kero Thorne. Los que no son mi esposo. Eso será caro, dijo Brenda. Encuéntralo, respondió ella. Y, caro, no será una palabra que necesites usar nunca más. Segundo, llamó a Arthur Coington. Arthur, dijo, encontrándose con él en una banca apartada de Central Park, lejos de cualquier dispositivo de escucha. No solo están siendo imprudentes. Es un golpe de estado. Le expuso todo el plan. La adquisición de Cerbero, la bancarrota planeada, la empresa fantasma. El rostro de Arthur, usualmente tan compuesto, se puso de un rojo profundo y furioso. Había dado su vida a esta firma. El descaro de esa pequeña, y Haden, ese tonto.
Arthur, te necesito, dijo ella, su voz calmada y absoluta. Haden tiene a la junta encantada. Piensan que Kira es una hacedora de lluvia. Cuando esto estalle, se voltearán contra él. Sí, pero para entonces será demasiado tarde. La empresa habrá desaparecido. Necesitamos detener el trato de Cerbero antes de que se finalice. ¿Cómo?, dijo Arthur. Él es el director ejecutivo. Él y Kira ya empujaron el voto a través del comité ejecutivo. La junta es solo un sello de goma en este punto. Hay una manera, dijo ella, su mirada firme. ¿Recuerdas la cláusula Petronio? Los ojos de Arthur se abrieron como platos. Dios mío, ella, no lo harías. Esa es una opción nuclear. Era simbólica. Nunca fue simbólica, Arthur, dijo ella. La cláusula Petronio era un fragmento de código latente que ella había incrustado, no en los estatutos de la empresa, sino en el propio sistema operativo del algoritmo Orión. Era un mecanismo de seguridad que había creado 20 años atrás. Un disparador moral y fiduciario. Si el algoritmo detectaba patrones específicos de fraude, malversación o negligencia grave originados desde la oficina del director ejecutivo, patrones que ella ahora estaba marcando activamente, activaría dos cosas. Primero, colocaría un congelamiento silencioso de todo el sistema en todas las cuentas de gasto de capital mayor. Segundo, anularía automáticamente las acciones con derecho a voto del director ejecutivo y transferiría ese poder de voto temporalmente al titular del certificado de capital semilla original. Haden Vance pensaba que el dinero de su padre había iniciado la firma. La verdad, conocida solo por ella y Arthur, era que el padre de Haden se había reído de él y lo había sacado del cuarto. El verdadero capital semilla, 10 millones, había venido de ella. Era una herencia de su abuela que ella había canalizado a la empresa a través de un fideicomiso ciego con Arthur como apoderado. La cláusula Petronio le daba a Allie Dance, la esposa silenciosa, el poder de tomar el control de toda la empresa con una sola pulsación de tecla. Está a punto de firmar los papeles finales para el trato de Cerbero, dijo ella. La firma es en la gala de los Hamptons este sábado. Planea anunciarlo como su nuevo legado. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Arthur, su voz ahora firme. Necesito que estés ahí, y necesito que convoques una reunión de emergencia de la Junta. No el sábado. El domingo, 9 de la mañana, en la oficina principal. Sin excepciones. Él nunca aceptará eso, dijo Arthur. No tendrá opción, respondió ella. El sábado siguiente fue la velada de verano anual en su propiedad de Briampton. Era el evento de la temporada de los Hamptons. Haden estaba en su elemento, bronceado y triunfante. Kira Thorne estaba a su lado, luciendo un vestido amarillo deslumbrante que no dejaba nada a la imaginación. Ya no era una protegida. Era una reina reinando, y esta era su coronación. Ella, con un vestido azul marino clásico y discreto, los observaba. Había recibido un mensaje de texto de Branded Edis una hora antes. Lo tengo. El socio misterioso. No es un quién, es un qué. Un fondo rival. Apex Holdings, dirigido por Marcus Blackwood, el viejo rival universitario de Haden. Kira hizo un trato para venderle el algoritmo a Apex. Después de la bancarrota, Haden no es su socio. Es su marca. Lo está jugando a él también. Dossier completo adjunto. Ella sintió un destello de algo. No lástima, solo una decepción profunda. Haden ni siquiera era un buen villano. Solo era un tonto siendo jugado por un tiburón mejor. A las 10 de la noche, Haden y Kira, junto con el equipo legal de Cerbero, entraron a la biblioteca para firmar los documentos finales. El trato que arruinaría VCP y los convertiría, según creían, en los nuevos dioses de Wall Street. Ella permaneció en el jardín conversando con el senador. Su asistente, María, una mujer callada y ferozmente leal a quien Kira había intimidado sin descanso durante semanas, se acercó a ella. Madame Vance, susurró María. Están en la biblioteca. La firma está sucediendo. Gracias, María, dijo ella.
¿Podrías pedirle a Arthur Cointon que se una a mí en la terraza oeste? Un momento después, Arthur estaba a su lado. Es hora. Ella asintió. Miró hacia el océano, brillando bajo la luna llena. A Haden siempre le encantaron los fuegos artificiales. Sacó su teléfono. No era su iPhone público. Era el mismo dispositivo negro sin marca de su estudio. Abrió una aplicación simple. Un solo botón brillaba en la pantalla etiquetado Ejecutar Petronio. Lo presionó. En la biblioteca, a 5 millas de la terminal más cercana de VCP, Jaden Vance puso su pluma de $10,000 sobre el papel. Firmó su nombre con una floritura. Felicidades, señor Vance, dijo el abogado, extendiendo una mano. Llámame Haden. Haden sonrió, tomando una copa de champán y entregándole una a Kira. Por el nuevo VCP. Por nosotros, dijo Kira, sus ojos brillando. El teléfono de Haden vibró, y el de Kira, y el de los abogados. Simultáneamente, en la oficina principal de VCP en Manhattan, una docena de luces rojas comenzaron a parpadear en los servidores de cumplimiento. Haden miró su teléfono. Era un mensaje del banco de VCP. Transferencia de fondos para el proyecto Cerbero. Fallida. Cuenta congelada. Disparador de cumplimiento. ¿Qué diablos?, murmuró Haden. El rostro de Kira palideció. Estaba mirando un correo de VCP legal automatizado. Asunto, cumplimiento de emergencia. Congelar todas las cuentas ejecutivas. Haden, dijo, su voz de repente tensa. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Es un error, tartamudeó Haden, marcando frenéticamente a su director financiero. Un fallo técnico. Pero la línea del CFO fue directo a un nuevo mensaje automatizado. Todos los sistemas de VCP están actualmente bajo una auditoría de cumplimiento de emergencia. Todo acceso ejecutivo está temporalmente suspendido. Este mensaje es por orden de la junta directiva. ¿La junta? Haden estaba gritando ahora. Yo soy la junta. Su llamada fue interrumpida por un entrante. Era Arthur Cointon. Arthur, ¿qué diablos está pasando? Mis cuentas están congeladas. La voz de Arthur era acero frío. Haden, se ha convocado una reunión de emergencia de la junta directiva. Mañana por la mañana, 9 de la mañana, sede de VCP. La asistencia es obligatoria. No voy a ir. Estoy en los Hamptons. No puedes. La asistencia es obligatoria, Haden, repitió Arthur. O serás removido en ausencia. Tú y tu asociada, la señorita Thorne. La línea se cortó. Haden y Kira se miraron el uno al otro. Las copas de champán olvidadas. El triunfo había desaparecido, reemplazado por un temor frío y creciente. Los papeles a medio firmar estaban sobre el escritorio de Caoba, luciendo de repente como una sentencia de muerte. ¿Qué hiciste?, siseó Kira hacia él, sus ojos feroces. ¿Te descuidaste? No hice nada, gritó él. Debe ser ella, esa ella. Kira soltó una risa aguda e histérica. Tu esposita ratoncita, la que elige pinturas. ¿Qué podría hacer ella? Las puertas de la biblioteca se abrieron. Allie Dance estaba parada en el umbral, en silueta contra las luces brillantes de la fiesta. Sostenía 2 copas de champán. Haden, cariño, dijo, su voz ligera y musical. Kira, se perdieron los fuegos artificiales. ¿Está todo bien? Ambos se ven tan pálidos. El aire en la biblioteca crepitaba. Haden y Kira estaban paralizados, mirando a ella como si fuera una aparición. Los abogados y banqueros, sintiendo una explosión doméstica, comenzaron silenciosamente a recoger sus papeles y a retroceder hacia una puerta lateral. «Ella, ¿qué es esto?». Haden trató de recuperar su postura, inflando el pecho. «No tienes derecho a interrumpir esto. Esta es una firma privada». «Lo era», dijo ella, deslizándose hacia el cuarto. Colocó las 2 copas de champán sobre la mesa, justo al lado de los contratos de Cerbero ahora anulados. Pero parece que la fiesta se acabó.
Arthur Quinton acaba de convocar una reunión de emergencia de la Junta. Algo sobre, ¿cuál era el término? Malversación financiera grave. Suena tan dramático, ¿no? El rostro de Haden pasó de pálido a púrpura. Tú hiciste esto. Tú, metiste tu nariz en mi negocio. Nuestro negocio, Haden, lo corrigió ella, su voz aún exasperantemente calmada. Volteó su mirada hacia Kira. Y tu negocio también, señorita Thorne. Thorne Strategy and Acquisitions LLC. Un nombre muy ambicioso registrado en Delaware. ¡Qué movimiento tan proactivo para una nueva empleada! La máscara de terror de Kira se hizo añicos, reemplazada por veneno puro y sin adulterar. El juego había terminado, y ella lo sabía. La única jugada que quedaba era atacar. Dio un paso adelante, su vestido amarillo un tajo de color en el cuarto oscuro. Era más alta que ella, más joven, y usó cada centímetro de eso, invadiendo el espacio de ella. ¿Crees que eres lista, verdad?, se burló Kira, revisando mis archivos privados. Reliquia patética y celosa. ¿Crees que congelar una cuenta detiene algo? No sé de qué estás hablando, dijo ella, adoptando una mirada de perfecta inocencia herida. Oh, basta, chilló Kira, su voz quebrándose. Deja de fingir ser la esposita frágil. Sabemos que hiciste esto. Pero no importa. Agarró el brazo de Haden, jalándolo hacia su lado. Él se veía como un buey desconcertado. Se acabó, ella, anunció Kira, su voz elevándose lo suficientemente fuerte para que los abogados que se iban la escucharan. ¿Entiendes? Se acabó. Él no te ama. Me ama a mí. Te está dejando. Íbamos a hacer esto tranquilamente. Dejar que conservaras tus pinturas y tus tristes caridades. Pero nos forzaste la mano. Haden, atrapado entre dos depredadores alfa, finalmente encontró su voz, poniéndose del lado del que pensaba tenía el poder. Ella tiene razón, ella, dijo, su voz un intento patético de autoridad. Esto se acabó hace mucho tiempo. Kira y yo, estamos juntos. Somos el futuro de esta empresa. Así que, solo detente. No hagas esto más difícil de lo necesario. Kira vio la expresión plácida de ella y la confundió con debilidad. Confundió la calma con rendición. Ebria de su propia victoria percibida, se movió para el golpe final. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella, su voz bajando a un susurro triunfante y venenoso. Es mío. La empresa es mía. Tú no eres nada. Y no hay una sola cosa que puedas hacer para detenerlo. No pueden detenernos. Ahí estaba. El momento, el eje sobre el cual giraría el resto de sus vidas. Haden y Kira esperaron la explosión. Esperaban las lágrimas, los gritos, las acusaciones. Esperaban el drama satisfactorio de una mujer rota. En cambio, Allegan sostuvo la mirada de Kira e hizo lo único más aterrador que podría haber hecho. Sonrió. No fue una sonrisa triste. No fue una sonrisa amarga. Fue una sonrisa pequeña, tensa, analítica. Era la sonrisa de una matemática que acababa de ver a su oponente cometer un error fatal y elemental en sus cálculos. Era una sonrisa de frialdad profunda y certeza absoluta. Ah, sí, dijo ella, su voz apenas un suspiro. Miró a Kira, luego a su esposo. Sostuvo esa sonrisa durante 3 largos y agonizantes segundos. Gracias a ambos por confirmarlo, dijo, como si acabaran de aclarar una reservación de cena. Bueno, realmente debo volver con mis invitados. El primer ministro está esperando. Se dio la vuelta, su vestido azul marino susurrando. Disfruten el resto de la fiesta, dijo por encima de su hombro. El viaje de regreso a la ciudad es terrible en domingo. Probablemente deberían salir pronto si quieren llegar a la reunión de las 9 de la mañana. Salió de la biblioteca, dejando un frío ártico a su paso. Haden y Kira quedaron parados solos en el cuarto silencioso. La bravuconería se evaporó, dejando solo el siseo de Kira. ¿Qué fue eso? Está fanfarroneando, dijo Haden.
pero ya estaba sudando a través de su traje de lino. Está tratando de asustarnos. Eso no fue un farol, dijo Kira, su mente por primera vez corriendo con miedo genuino. Eso fue otra cosa. ¿Qué sabe, Haden? No sabe nada, rugió él, en pánico. Es una socialité. Compra arte y planea fiestas. No sabe lo primero sobre la cláusula Petronio ni sobre el algoritmo. ¿La qué? Preguntó Kira, su cabeza girando hacia él. ¿La cláusula qué? El rostro de Haden se puso completamente en blanco de horror. Acababa de cometer su segundo error fatal. Nada, tartamudeó. Un viejo fragmento de código. No es nada. Kira se quedó mirándolo. Eres un idiota, susurró. Un idiota absolutamente inútil. Te ha estado jugando. Nos ha estado jugando a ambos. Kira tomó su teléfono y salió corriendo del cuarto, marcando frenéticamente a Marcus Blackwood en Apex Holdings. Marcus, tenemos un problema. Un problema real. La esposa. Creo que la esposa es Architect. La línea quedó en silencio por un momento. Luego la voz fría de Blackwood se escuchó. Si Ellie Dance es Architect, señorita Thorne, entonces usted no está en un problema. Está en una liquidación. No me contacte de nuevo. La línea se cortó. Kira Thorne quedó parada en el césped impecable de la propiedad de los Hamptons, la risa de la fiesta flotando sobre ella, y por primera vez en su vida, entendió lo que se sentía estar bien, verdadera y completamente acabada. Mientras Kira y Haden descendían en una espiral de acusaciones de pánico, Ellie Dance no estaba celebrando. Estaba trabajando. Se había disculpado de la fiesta, alegando una migraña repentina. Una mentira plausible que le ganó a sentimientos comprensivos. Su asistente, María, la llevó no de vuelta a la ciudad, sino a un pequeño aeródromo privado en West Hampton. Un helicóptero esperaba. María, dijo ella, subiendo. Vuelve a la fiesta. Empaca las habitaciones de invitados, todas las pertenencias personales del señor Vance. Envíalas a su nueva oficina, la que Kira rentó para Thorne Strategies en Water Street. Va a necesitar un cambio de ropa. Sí, Madame Vance, dijo María, su rostro sombríamente satisfecho. Y María, ya no eres mi asistente. El rostro de María se desplomó. Eres mi nueva jefa de personal. Te necesitaré en la oficina a las 7 de la mañana. Una sonrisa lenta y brillante como un amanecer se extendió por el rostro de María. Estaré ahí a las 6. Ella estaba de vuelta en su estudio del penthouse a la 1:30 de la mañana. La ciudad estaba en silencio. Se le unieron, como estaba planeado, dos personas, Arthur Coington, luciendo desaliñado pero resuelto, y Brenda el tiburón Davis, la contadora forense, que parecía haber estado inyectándose espresso y furia justiciera directamente en vena. Cargaba una pila de carpetas de casi 1 metro de grosor. Buenas noches, ella, dijo Brenda, dejando caer las carpetas sobre el escritorio con un golpe que sacudió el cuarto. Oh, buenos días. Tú, querida, has estado casada con el criminal más estúpido en la historia de Nueva York. Haden no es un criminal, Brenda, dijo ella, sirviendo café. Es un narcisista. Kira es la criminal. 6 de una, media docena de la otra, gruñó Brenda, abriendo la primera carpeta. Aquí está la parte divertida. Tu esposo no solo se acostaba con la señorita Thorne, y no solo le pagaba a la señorita Thorne. Estaba siendo chantajeado por la señorita Thorne. Ella se detuvo, la cafetera en su mano. ¿Qué? Oh, sí, dijo Brenda, tocando un documento. Kira no tropezó simplemente con este trato del proyecto Cerbero. Ha estado trabajando con Marcus Blackwood en Apex durante 6 meses antes de siquiera conocer a Haden. Era un caballo de Troya. Lo tenía como blanco, lo puso en, llamémoslo, una posición muy comprometedora en un hotel en Ginebra. Fotos, videos, todo el paquete. Ella cerró los ojos. Era incluso más feo de lo que había imaginado. Entonces Kira lo chantajeó para contratarla, preguntó Arthur, disgustado. No al principio, dijo Brenda.
Al principio fue solo una trampa de miel clásica. Lo tenía. Luego le presentó el trato de Cerbero. Haden, cariño, podemos tenerlo todo. Podemos quemar esta empresa. Tomar el algoritmo y construir nuestro propio nuevo imperio. Seremos dioses. Él, siendo un idiota enamorado, aceptó. Pensó que era su idea. Era co-conspirador, dijo ella, procesando. Lo era, coincidió Brenda, hasta hace unas 3 semanas, cuando le entró miedo. Se dio cuenta de que quemar la empresa significaba enfrentar a la SEC. Trató de retractarse y entonces fue cuando Kira le mostró las fotos de Ginebra. Cambió de socia a chantajista. Lo forzó a seguir adelante con la firma esta noche. Estaba atrapado. Iba a perder su empresa, su esposa y su reputación. De cualquier manera, así pensó que al menos podría terminar con la chica. Y ella, terminó ella, planeaba tomar el algoritmo, entregarlo a la SEC y correr directo hacia Marcus Blackwell. Un triple cruce perfecto, sonrió Brenda. Es una jugadora tremenda. Casi la respeto. Entonces la cláusula Petronio no era solo por su aventura o la malversación financiera, dijo Arthur, mirando a ella. Era por el chantaje, la coerción, dijo ella fríamente. La cláusula era para cualquier amenaza a la integridad de mi algoritmo. Él se convirtió en una amenaza. Ella es una amenaza. Son un cáncer, y mañana los extirpamos. Está todo aquí, ella, dijo Brenda, tocando las carpetas. Transferencias bancarias, los archivos de chantaje que recuperé del almacenamiento en la nube borrado de Kira, los contratos con Apex Holdings, las finanzas reales de Cerbero que muestran que no solo estaba comprando una empresa en quiebra, estaba vendiendo en corto personalmente sus acciones antes incluso de presentar el trato. Un claro caso de manipulación de mercado. No solo enfrenta un despido, enfrenta 20 años en una prisión federal. ¿Y Haden?, preguntó ella. Haden es la víctima más patética del mundo, suspiró Brenda. Es culpable de conspiración para cometer fraude. Sí, pero un buen abogado lo pintará como el incauto de Kira. Estará arruinado. Perderá su licencia. Será un paria. Pero probablemente se mantendrá fuera de la cárcel. Ella guardó silencio durante un minuto completo. Miró la evidencia, la historia fea, sórdida y patética de la caída de su esposo. Está bien, dijo. Su voz era final. Brenda, has hecho un trabajo magistral. Haz copiar estas carpetas. Una para cada miembro de la Junta, una para la SEC y una para la Fiscalía de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. Con gusto, sonrió Brenda. Arthur, ella se volteó hacia su mentor. ¿Conoces a la Junta? El general Harrison se enojará por el deshonor. La duquesa estará furiosa por el riesgo. Todos estarán aterrorizados de un escándalo. Querrán enterrarlo. Ella, advirtió Arthur. Querrán despedir a Kira tranquilamente. Dejar que Haden se retire por razones de salud. Querrán proteger el nombre de la firma. Querrán que vuelvas a ser la esposa callada para mantener la ilusión. Lo sé, dijo ella. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la primera luz gris del amanecer romper sobre la ciudad. Piensan que el nombre de la firma es Vance. Están a punto de que se les recuerde que el cimiento de la firma es Architect, y la arquitecta ha terminado con las ilusiones. Se volteó de nuevo, su rostro decidido. Vamos a trabajar. Tenemos una reunión de junta que preparar. A las 8:45 de la mañana del domingo, la sala de juntas principal en el piso 50 del edificio VCP estaba tensa. La junta completa estaba presente, un evento raro. Habían sido traídos en jets privados, convocados por Arthur Coenten con un mensaje de una línea: la integridad de la firma está en juego. Estaba el general Marcus Harrison, un general retirado de 4 estrellas cuya presencia daba un aire de gravedad del viejo mundo. Estaba la duquesa de Ashworth, una inversora europea temprana que rara vez hablaba, pero cuya opinión tenía un peso inmenso. Había otros 3 socios senior, todos luciendo confundidos y furiosos por tener sus fines de semana interrumpidos.
Todos murmuraban, preguntándole a Arthur qué estaba pasando. Arthur simplemente dijo, ya verán. A las 8:55 de la mañana, las puertas del elevador se abrieron. Haden Vance y Kira Thorne entraron abruptamente. Claramente habían manejado toda la noche. El traje de lino de Haden era un mapa de arrugas. Kira había intentado reparar su maquillaje, pero sus ojos estaban enrojecidos y huecos. Se veían menos como ejecutivos y más como fugitivos. Arthur, ¿qué significa esto?, bramó Haden, tratando de tomar su asiento habitual en la cabecera de la mesa. Mis cuentas están congeladas. Nos han costado el trato de Cerbero. Van a saber de mis abogados. Kira, probando una táctica diferente, adoptó una mirada de profesionalismo forzado. Caballeros, duquesa, me disculpo por este drama interno. Ha habido un malentendido, un fallo técnico. Podemos tener el trato de Cerbero de vuelta en marcha para el lunes. Por favor, siéntense, señorita Thorne, dijo Arthur, su voz cortando a través de la de ella. Ambos, allá. Señaló 2 sillas a un lado, lejos de la mesa principal. Las sillas de invitados. No voy a, comenzó Haden. Siéntense. La voz del general Harrison fue un comando de terreno de desfile que hizo a Haden estremecerse e instintivamente sentarse. Kira, viendo que no tenía opción, se sentó rígida a su lado. El cuarto quedó en silencio. El reloj en la pared marcó las 9 de la mañana. Las puertas principales de la sala de juntas se abrieron de nuevo. Ella Vance entró. No estaba vestida para una gala o un almuerzo benéfico. Llevaba un traje de poder gris oscuro perfectamente hecho a la medida. Su cabello estaba recogido en un chongo severo y elegante. Estaba flanqueada por Brenda Davis, quien empujaba un carrito cargado de carpetas, y 2 hombres de traje oscuro que la junta no reconoció, el consejo legal externo de la firma. Ella. La voz de la duquesa era aguda. ¿Qué es esto? ¿Le pasó algo a Haden? Haden se levantó de golpe. Ella está detrás de esto. Esto es una disputa doméstica. Está histérica. No tiene derecho a estar aquí. Al contrario, señor Vance, dijo el abogado principal, un hombre llamado Peter Finch. Ella es la única razón por la que usted no está ya bajo custodia federal. Ella caminó hacia la cabecera de la mesa, hacia la silla de Haden, y permaneció de pie. No miró a su esposo. Se dirigió a la junta. Buenos días, damas y caballeros. Me disculpo por la convocatoria abrupta. Mi nombre es Sally Dance. Durante 20 años me han conocido como la esposa de Haden, pero hoy estoy aquí como Architect. Un colectivo respiro agudo. La duquesa y el general Harrison la miraron fijamente. Conocían la leyenda de Architect, el genio cuantitativo anónimo que había fundado la empresa, pero todos habían sido llevados a creer que era un socio que había muerto años atrás. Ella continuó, su voz resonando con autoridad fría. A partir de las 10:05 de la noche de anoche, bajo la cláusula Petronio del Estatuto de VSP, he asumido el control absoluto temporal de esta empresa. Eso es mentira, farfulló Haden. La cláusula Petronio es un mito. Es muy real, señor Vance, intervino Peter Finch mientras su equipo comenzaba a colocar una gruesa carpeta frente a cada miembro de la junta. Fue activada por un patrón sistémico de conspiración, fraude y malversación corporativa originado en su oficina y en la de la señorita Thorne. Kira habló, su voz temblando pero desafiante. No tienen pruebas. Esto es difamación. Los voy a demandar. Voy a demandar a toda esta junta. ¿Pruebas? Brenda Davis dio un paso adelante, su voz goteando desdén. Página 1, señorita Thorne, su contrato de empleo con Apex Holdings, firmado hace 6 meses. Página 10, las finanzas reales de Cerbero. Página 12, sus transferencias bancarias a una cuenta extraterritorial, vendiendo en corto las acciones de Cerbero. Página 30, la transcripción completa de sus amenazas de chantaje contra el señor Vance, incluyendo archivos de audio. Haden se puso blanco. Y para la junta, continuó Brenda,
Página 50, el plan completo y detallado para llevar a la bancarrota a esta empresa, defraudar a sus accionistas y vender su activo principal, el algoritmo Orión, a un competidor por una fracción de su valor. Todo orquestado por la señorita Thorne, con el señor Vance como su cómplice involuntario y, francamente, idiota. El cuarto estaba completamente en silencio. Los miembros de la junta miraban, atónitos ante los archivos. El general Harrison, un hombre que había visto combate, se veía físicamente enfermo. Haden, susurró la duquesa, su voz horrorizada. ¿Es esto verdad? Haden no podía hablar. Solo miraba fijamente a ella, su expresión una máscara de incredulidad y odio. Ella finalmente volteó su mirada hacia él. No era la mirada de una esposa. Era la mirada de una directora ejecutiva. Haden, durante 20 años te di mi trabajo. Te di mi nombre. Te di mi confianza. Y tú, en tu debilidad y tu ego, conspiraste para robarlo. Trajiste a una víbora a mi casa. Luego se volteó hacia Kira, quien temblaba, su máscara de desafío desaparecida, reemplazada por el terror crudo de un animal acorralado. Y tú, señorita Thorne, viste esta firma, este hombre, esta vida. Y pensaste que simplemente podías tomarla. Pensaste que yo era una pintura frágil en una pared. Confundiste mi silencio con debilidad. Confundiste mi gracia con estupidez. Ella volvió a mirar a la junta. La junta tiene dos opciones. Un retiro tranquilo para el señor Vance y una terminación silenciosa para la señorita Thorne, lo cual invitará demandas de accionistas y una investigación de la SEC que destrozará esta firma. O, podemos elegir la opción 2. ¿Cuál es la opción 2? Preguntó el general Harrison, su voz sombría. Ella se irguió a toda su altura. Opción 2. Estirpamos el cáncer por completo. Nos reestructuramos. Lo reportamos nosotros mismos. Entregamos a Kero Thorne y su conspiración a la Fiscalía de Estados Unidos en bandeja de plata. Demostramos nuestra integridad. Y yo, terminó, tomo mi lugar legítimo como directora ejecutiva de esta empresa. Un nuevo silencio, este de cálculo. La junta miró de los archivos condenatorios a la forma patética y rota de Haden, a la aterrorizada de Kira, y luego a la mujer serena y poderosa a la cabecera de la mesa. No era una elección. Era una coronación. Una votación, dijo Arthur Coington, su voz retumbando. Todos a favor de aceptar la transición Petronio, de terminar a la señorita Thorne por causa justificada y de instalar a Allie Dance como la nueva directora ejecutiva de Dance Capital Partners con efecto inmediato. Cada mano se levantó. La votación estaba hecha. El cambio de poder era absoluto. Haden Vance ya no era director ejecutivo. Solo era un hombre en un traje arrugado sentado en una silla de invitados. Pareció encogerse. Ella, por favor, susurró, su voz. No hagas esto. Piensa en nuestra vida, nuestro legado. Construimos esto juntos. No puedes simplemente tomarlo. No estoy tomando nada, Haden, dijo ella, su voz desprovista de toda emoción. Estoy reclamando lo que siempre fue mío. Tú eras un administrador, y fallaste. Kira, sin embargo, no había terminado. Viendo su futuro en llamas, prisión, demandas, ruina absoluta, se quebró. El terror fue reemplazado por una rabia final, desesperada, ardiente. Se puso de pie de un salto, su silla cayendo al suelo con estrépito. Tú, perra, le gritó, su voz resonando en el cuarto prístino e insonorizado. ¿Crees que esto es una victoria? No serás nada. Él te hizo. Sin él, eres solo una mujer triste y vacía en un penthouse. Vas a llevar esta empresa a la ruina en 6 meses. Le clavó un dedo a Haden. ¿Y tú? Tonto débil y patético. Te di la oportunidad de ser un rey, y dejaste que tu esposa te pusiera una correa. Señorita Thorne, dijo el general Harrison, su voz una advertencia baja. Ya es suficiente. No es suficiente. Kira estaba histérica ahora. Lágrimas de furia pura corriendo por su rostro. No pueden hacer esto. No pueden simplemente borrarme. Nosotros, éramos.
Ella la observaba. Dejó que la diatriba se consumiera a sí misma. Dejó que el cuarto absorbiera el espectáculo feo y completo de la desintegración de Kira. Cuando Carol finalmente quedó reducida a sollozos entrecortados y ásperos, ella caminó calmadamente alrededor de la mesa hasta que quedó parada directamente frente a ambos. Miró a Kira. Me dijiste en mi propia casa que no podía detenerte. Luego miró a su esposo. ¿Y tú? ¿Le creíste? Ella unió las manos frente a ella. Su voz era tranquila, pero llegaba a cada rincón del cuarto. No era la voz de una esposa ni de una víctima. Era la voz de una ejecutora. Haden, estás despedido. Kira, estás despedida. Asintió hacia las puertas. Como si fuera una señal, 2 guardias de seguridad uniformados entraron al cuarto. No eran los guardias regulares de VCP. Eran de su propio equipo privado. Por favor, escolten al señor Vance y a la señorita Thorne fuera de las instalaciones, ordenó ella. No se les permite llevar nada más que la ropa que llevan puesta. Sus cuentas corporativas, su acceso al edificio, su correo, todo ya ha sido desactivado. Ya no son empleados de esta firma. Ella, no, gritó Haden mientras un guardia tomaba su brazo. No puedes. Este es mi nombre en la pared. Tu nombre, dijo ella, es un pasivo. Seguridad, por favor. Los guardias comenzaron a moverlos físicamente hacia la puerta. Kira estaba en silencio ahora, su cuerpo rígido de shock. Haden era un desastre balbuceante y suplicante. Cuando llegaron al área de elevadores, las puertas de la suite ejecutiva se abrieron y María, la nueva jefa de personal de ella, salió. Sostenía una pequeña caja de cartón café. Pasó junto a Kira, que forcejeaba, y se detuvo frente a Haden. Le extendió la caja. Señor Vance, dijo María, su voz clara y profesional. Sus efectos personales. Haden, desconcertado, miró adentro. La caja contenía 3 artículos. Una suculenta medio muerta que Kira le había dicho a María que tirara semanas atrás. Una pequeña foto enmarcada de Haden y ella de su boda, la cual él había reemplazado en su oficina con una portada de revista de sí mismo. Y una taza de cerámica barata que decía el mejor jefe del mundo, que su primera asistente le había dado 20 años atrás. Era la humillación aplastante definitiva. La suma total de su legado. Haden miró fijamente la caja, y algo dentro de él finalmente se rompió del todo. Dejó de luchar. Los guardias lo llevaron al elevador, una cáscara vacía de un hombre. Kira le dio a ella una última mirada, una mirada de puro odio tóxico que prometía 1000 años de venganza. Ella simplemente sostuvo su mirada, sin parpadear, hasta que las puertas del elevador se cerraron. Dean. Se habían ido. Ella se volteó de vuelta hacia la sala de juntas. La junta estaba en silencio, observándola. Caminó de regreso a la cabecera de la mesa. Se enderezó la chaqueta del traje. Miró a su nueva junta directiva, su rostro todo negocios. Damas y caballeros, dijo la directora ejecutiva Ali Dance, tenemos mucho trabajo que hacer. Hablemos del futuro. Las consecuencias fueron inmediatas y espectaculares. El titular del Wall Street Journal a la mañana siguiente gritaba, sacudida en Dance Capital. El director ejecutivo Jaden Dance fuera, la esposa Ali Dance dentro, architect, revelada. La historia de la esposa socialité que era en secreto el genio cuantitativo de la firma fue una sensación internacional. Pero Ali Dance no tenía tiempo para los medios. Estaba en modo de limpieza. Su primer acto como directora ejecutiva fue una reunión general. Toda la empresa se reunió en el atrio, aterrorizada, esperando despidos masivos. Ella se paró frente a ellos, no con el carisma falso de Haden, sino con el enfoque callado e intenso de una cirujana. Buenos días, dijo. Mi nombre es Ali Dance. Me conocían como la señora Vance. Hoy soy su directora ejecutiva. No perdamos tiempo. Vance Capital Partners se construyó sobre 2 cosas, integridad e intelecto. Hemos carecido de ambas por un tiempo breve. Expuso su plan. El proyecto Cerbero está muerto.
Todos los activos relacionados con él están siendo desmantelados. Nuestra firma está cooperando plenamente con la Fiscalía de Estados Unidos y la SEC respecto a las acciones criminales de Kero Thorne. Un jadeo recorrió a la multitud. No habrá retiros. No habrá paracaídas dorados. No recompensamos el fracaso ni el fraude. La señorita Thorne ha sido terminada por causa. El señor Vance ha sido terminado por negligencia grave e incumplimiento del deber fiduciario. El shock en el cuarto era palpable. Era una ejecución pública. Pero esto, continuó ella, su voz elevándose, no es un final. Es una purificación. La visión de Jaden Vance era imprudente. Kira Thorne era criminal. Mi visión es la que construyó esta firma. Regresamos a los principios de Orión. Seremos más inteligentes, más rápidos y más transparentes. Cualquiera que fuera parte del círculo íntimo de aduladores de la señorita Thorne, sus tarjetas de acceso no funcionarán esta tarde. Cualquiera que esté aquí para trabajar, para construir y para ganar, su verdadero trabajo comienza ahora. No sonrió. No pidió preguntas. Simplemente asintió y bajó del escenario. El mensaje era claro. La fiesta había terminado y la maestra había vuelto a casa. El mundo financiero, esperando que VSP colapsará, observó con asombro. Ella no solo estabilizó la firma, la hizo prosperar. Cortó todos los proyectos tóxicos de alto apalancamiento tipo vaquero que Jaden había amado. Reinvirtió fuertemente en el algoritmo Orión. Lanzó un nuevo fondo multimillonario de energía verde que era tanto ético como masivamente rentable. En 6 meses, las acciones de VSP subieron un 30%. ¿Y qué pasó con Jaden y Kira? El caso de Kero Thorne fue rápido. Frente a la montaña de evidencia de Brande Davis, el chantaje, la manipulación de mercado, la conspiración, no tenía defensa. Marcus Blackwood y Apex Holdings hicieron un trato y testificaron en su contra para salvar sus propios pellejos. Fue declarada culpable en múltiples cargos, incluyendo fraude bancario y conspiración, y sentenciada a 15 años en una penitenciaría federal. Jaden Vance quedó arruinado. El divorcio fue silencioso y brutal. Ella se quedó con todo. El penthouse, el arte, la empresa. Jaden, despojado de sus licencias y su reputación, quedó con una sola pequeña cuenta bancaria que ella había olvidado congelar, conteniendo apenas lo suficiente para rentar un pequeño departamento en Nueva Jersey. Se convirtió en un fantasma, una historia de advertencia de dónde están ahora. La escena final tuvo lugar un año después. Ella estaba en su oficina, la oficina de la directora ejecutiva. Había sido redecorada. La pesada caoba y las cabezas de animales que Jaden amaba habían desaparecido. Ahora era minimalista, limpia y dominada por una sola pantalla masiva de datos mostrando flujos del mercado global. Su jefa de personal, María, entró. Madame Vance, dijo María, 2 cosas. Primero, llamó la Fiscalía de Estados Unidos. La apelación final de Kero Thorne fue denegada. Ha sido transferida a la prisión federal en Danbury. Ella asintió, sus ojos sin apartarse de la pantalla de datos. Gracias. Segundo, continuó María, una pequeña sonrisa jugando en sus labios, Forbes está en la línea 1. Han finalizado su lista de las mujeres más poderosas del mundo. Estás en la portada. Necesitan agendar la sesión de fotos. Ella finalmente levantó la vista. Miró más allá de María, hacia la ventana, hacia el horizonte de Nueva York, una ciudad de tiburones y reyes. Había sido esposa, sombra y fantasma. Ahora era la reina. No sonrió. Solo asintió. Todo negocios. Dile a Forbes que puedo darles 20 minutos el martes. Ahora comuníqueme con el Fondo de Tokio. Quiero hablar sobre nuestra nueva adquisición. El imperio era estable, más fuerte, e inequívoca, inatacablemente suyo. El imperio era suyo. El poder era suyo. La victoria era suya. Jaden y Kira aprendieron por las malas. Nunca, nunca subestimes a la persona que firma los cheques y que escribió el código que hace que los cheques funcionen.
Pensaron que estaban tomando el control de una empresa. Olvidaron que solo eran empleados en el mundo de ella.